Los inquilinos de Baker Street, un podcast de Círculo Rojo, con Alberto Cerezuela y sus secuaces. Bueno, Madeleine Sánchez, Óscar Fábregas, no sé si os habéis dado cuenta, pero tenemos público. Sí. Algo visto, sí. fíjate. Sí. Parece. En nuestro intento de innovar en nuestro podcast y en nuestro intento de ganar más oyentes, hemos decidido abrirlo hoy al público y, oye, se merecen un aplauso los invitados de hoy. Que yo escucho y veo, lo sabéis, el podcast de Buenafuente y Berto, y creo que van 60. Aquí estamos más o menos rozando. Y tenemos la misma descarga, más o menos, yo creo. Sí, mejor aspecto que Buenafuente y Berto. Eso indudablemente. Bueno, pues para el que no lo sepa y no nos haya escuchado hasta hoy, este es un podcast en el que hablamos de misterio, hablamos de un poco de literatura y también hablamos de la vida misma, de actualidad, y normalmente no hay guión, pero ellos dos me han obligado a que tenga hoy un pequeño guión por respeto a que hay público, pero yo creo que la esencia del programa es esa, que nos dejamos llevar. Lo hacemos desde un punto de vista algo desenfadado, así que no os asustéis si notáis alguna broma un poquito más pesada que otra o un poco de humor negro. Si hay que censurar a Óscar, lo... No sé por qué me temía que me están mirando, me están mirando a mí. Ya. Además te has puesto la camiseta esa con esos cuernos. Yo vengo dispuesto a provocar. Sí. Bueno, pues como digo, después de daros la bienvenida y de contextualizar un poco el programa, yo siempre empiezo el programa preguntándole a ellos alguna cosa de la actualidad y tal, y me toca preguntarle a Óscar por Iker Jiménez, ¿qué está pasando? ¿Qué opinas de todo la que hay liada? Yo te lo dije, lo voy a contar. El día que salió la noticia hace poco que ING, el banco, le había quitado la publicidad, te mandé un WhatsApp por la mañana y te dije, mira esto, y te dije, ya verás si no se le vuelve en contra. Sí. Y se le ha vuelto. Sí, de hecho, vamos, hay gente de ING suicidándose por lo que ha supuesto esto. No, es verdad que... Pero cancelaron la opción, quitaron la opción de cancelar las cuentas y tuvieron que hacer un comunicado de que aparte, que había sido el algoritmo el que había elegido la publicidad. Aparte había de verdad una oleada masiva de gente en contra de ING. Curiosamente resulta que todo el mundo tenía cuenta en ING, ¿no? Que eso es lo que a mí me ha llamado la atención, sobre todo muchos de estos influencers y youtubers de los que se rodea últimamente claro. Iker Jiménez. Pero a ver, la verdad es que todo se ha dicho, creo que ha sido, y yo creo que todos conocen un poco también mi tendencia ideológica, pero creo que en este aspecto ha sido como una caza de brujas, creo que excesiva contra Iker, porque realmente lo que haga o no haga Iker es lo que pueden hacer, yo creo que casi todos los medios de comunicación. O sea que realmente creo que se han cebado bastante. Y creo que además Iker se portó como un caballero en las disculpas que pidió públicamente. Sí. Aunque también creo que, yo qué sé, que tampoco debería ahondar en eso. Muchas veces no merece la pena contestar y estar respondiendo continuamente, ¿no? A este tipo de polémicas, porque los haters al final son los que ganan, consiguen eso, ¿no? Yo que lo conozco, sí que puedo decir que es muy pasional y eso pues tiene su parte buena y su parte mala. Confía mucho, como le guste o se quiera implicar en algún tema, como ha sido este caso, pues vamos, no se lo piensa en ir a Valencia y movilizar todo lo que pueda, porque otra cosa no, pero movilizar gente y claro. Se está viendo que es, vamos, sí. Es una puerta abierta. De hecho lo contaban, allí gente que ha estado en Valencia que era llegar Iker Jiménez o nombrarlo y se le abría la puerta de... Y muchos de los que han criticado pues lo han hecho desde su sillón de su casa, tumbados y mirando la tele. A ver, yo solamente hay una crítica quizás que además la he visto que muchos seguidores de Iker, pero de Iker de Cuarto Milenio, no del Iker de Horizonte, que yo creo que es un poco bipolar en ese aspecto, le están echando en cara, y yo creo que con razón, el que él aliente a las hordas milenarias a que le apoyen, pero no apoyen al Iker de Milenio, sino al Iker de Horizonte, ¿no? Y mucha gente le está dando caña por eso, Iker, hay que separar ámbitos. Eso es lo que mucha gente está planteando, bueno, ¿no? Yo fíjate, yo nunca lo he visto alentar, por lo menos directamente. Es verdad que en redes sociales él se enorgullece del apoyo que tienen los milenarios. Claro, a eso me refiero. Me refiero a que él habla de los milenarios, sí. Teniendo en cuenta que yo creo que los seguidores de Cuarto Milenio no son los seguidores de Horizonte, creo que son mundos distintos, ¿no? Aunque habrá un punto de unión, ¿no? Sí. Pero bueno, sea como sea, pues no deja de ser curioso, ¿no? Que un personaje de la relevancia de Iker, tan importante dentro del mundo del misterio, esté también tan implicado en algo
tan cotidiano, tan del día a día, ¿no? Como no deja de ser esta tragedia que ha pasado en Valencia. Bueno, creo que es de agradecer. Yo creo que si los políticos, no es por meternos con ellos, que aquí en este programa sabes tú que no nos metemos con ningún político. No, con ninguno, excepto con Trump. Con Trump vosotros, a mí no me habéis escuchado meterme con Trump. Que más de uno que de los que habla y los que ha criticado, como digo, se tenía que haber remangado y haber estado allí en... No, porque bueno, ya sabes que si hay una cosa que también en este país prima es la hipocresía, ¿no? Y eso es algo tú que bien sabes bien, ¿no? Aquí a nivel provincial la hipocresía también se mueve. Si yo os contara... Bueno, os voy a contar. Mira, ahí está, ¿viste? ¿Qué fino hilamos? ¿Cómo hilas? Me la habéis puesto a huevo. Es que el otro día vi una cosa en internet que me llamó mucho la atención. Me dan miedo las cosas que tú ves en internet. A ver. Nosotros, te hablo de Círculo Rojo, incluso de mí, de mi persona, pues tenemos algún que otro hater, como tú bien que lo has mencionado. Algún que otro, dice. Sí, gente, la mayoría desde el anonimato, desde perfiles falsos y tal, que de vez en cuando pues van dejando cosas que al principio, es verdad, te da un poco de rabia porque te duele, es trabajo que haces y que, oye, que haces un trabajo que no es nada malo, es un trabajo y que tengas críticas, además la mayoría sin sentido. Bueno, si además la hacen desde perfiles falsos, escondiéndose, pues peor todavía. Pues es una anécdota personal. Dale. Hay una hater, sé que es mujer, bueno, sé quién es, lo que pasa es que no voy a decir el nombre, y que tiene una cuenta en Twitter, que ya no es Twitter, ya es X. Que siempre, pues, cuando hacemos los premios de Círculo Rojo, suelta alguna patadilla de tal y que cual, y siempre, es curioso porque siempre suelta las patadas desde el anonimato, diciendo que no entiende el apoyo que le dan organismos públicos a nuestras galas, como por ejemplo puede ser Diputación de Almería, que es uno de los colaboradores, o el propio Ayuntamiento de Almería, y siempre lo critica. Y me ha resultado curioso porque este fin de semana he visto a esa persona presentando un evento de Diputación, cobrando, porque eso es público, mucho más de lo que nos podamos imaginar. Entonces, es curiosa la hipocresía cuando no hay dinero de por medio, ¿no? Claro. Caramba, ¿qué diría Iker? Sí. Es que tú también has dicho dos cosas clave. La primera, Twitter, que todos sabemos, sí, no sé si es aquí muy fácil. Los asistentes piensan que Twitter es un sistema de información. Yo creo que nadie lo piensa, y más con lo que acaba de pasar. Tú eres como la vanguardia que se ha ido de Twitter, ¿no? Bueno, estuve en la universidad. ¿Estuviste en la universidad? Sí, pero solo de pasada. Dije hola y me fui. Y luego me fui porque me daba miedo, no se podía poner nada. Pero es que ahora, incluso hace poco, salieron en la SER periodistas y demás en los premios Onda, hablando de la pena que estaba dando ya, porque la gente a veces, sé que nadie de los que hay aquí, que por cierto podéis opinar, que antes han estado haciendo un debate, pero hubiera sido interesante saber lo que opinabais vosotros, que Twitter no es información, es todo lo contrario. Entonces, si una persona es tan cobarde para no saber criticar a la cara, encima lo hacen en el anonimato. Además, tú has dicho antes una palabra refiriéndote a Iker que es importante, lo critica gente que está sentada. Una persona, zapatero, ponte mis zapatos. Ella sabe el trabajo que hay detrás de todo eso, de esa gala, de Círculo Rojo. No sabemos si lo sabe, no está presente. Sí lo sabe. No sabemos si ella lo haría o lo pudiera hacer. La envidia es muy mala, Madeleine, tú lo sabes. En Twitter y en el anonimato. Si no, la invitamos aquí, no sé quién es, pero la invitamos a que venga cualquier día y le damos un micrófono. Le vamos a poner Maléfica de nombre. Maléfica, no, porque a mí Maléfica me gusta. Vamos a poner Maléfica, es por el aspecto. Pero a mí Maléfica me gusta. Como tu camiseta. Sí, que por cierto ha habido una espantada tremenda de gente que se está yendo de ex Twitter a una nueva red social que se llama Blue Sky. No sé si estáis un poco informados en eso. No, Blue Sky, ¿qué es? Pues Estás todo el día enganchado a las redes sociales. No, yo simplemente estoy ahí, ya sabes, al tanto de la actualidad, ¿no? Y una de esas cosas es eso, porque claro, de pronto empezó a ser trending topic eso de Blue Sky y me dio por oler un poco a ver qué era. Y es una red social que la verdad es que no sé si cómo estará el tema de los derechos de autor con Twitter, pero es igual que Twitter. O sea, es exactamente el mismo sistema, el mismo protocolo. Creo que en Twitter son 200 caracteres, ¿no? Aquí son 240, bueno, algo parecido, igual que Twitter. Pero supuestamente está libre de protocolos que se ve que Elon Musk, el ínclito Elon Musk, buen amigo de Trump. Buen amigo de Trump, y además es precisamente un malo de James Bond que va a ser responsable del fin del mundo que vamos a vivir próximamente, seguramente. Pero bueno, sea como sea este tipo, y eso es verdad, ha promovido, desde que se hizo con Twitter, que no sé si hace un año o un año y pico hará, ¿no? Que los algoritmos divulguen determinada información, siempre acorde a sus propuestas ideológicas previas, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado. Y supuestamente esta red social, Blue Sky, está libre de esos tipos de protocolos, ¿no? Y parece ser, yo no paro de ver en Twitter gente que ha perdido, pues, de pronto miles de seguidores por esa estampida, ¿no? Bueno,
Yo sigo en Twitter. A mí Twitter me mola. Es un charco. Pero nunca realmente. A ti es que te gusta la caña. Yo a veces Claro. me entretengo viendo cómo contestas a tus haters Claro, en no. Facebook. Hay veces que echo la tarde. Twitter es maravilloso por eso, porque claro, es eso. De pronto dice, bueno, voy a ver voy a ver el mundo arder. Pues Twitter. Yo hay grupos de Facebook que estoy nada más que por ver cuando contesta. ¿Estás en el de última hora? No, pero vamos. El de Eres de Agua Dulce no tiene desperdicio. Pero ya está, pues hay que darle vidilla al personal. Para eso están las redes sociales, no se trata de socializar, pues ya está, pues hacerlo. Pero vamos, que Twitter de verdad que es una jauría auténtica. Bueno, hablando de jaurías, tú querías sacar el tema de unas monjas. Sí, Que me yo llevas quiero sacar un tema calentando la cabeza toda la mañana Sí, con unas sí. monjas. ¿Quieres hablar de unas monjas? Quiero ¿Qué hablar de pasa? una monja que seguro que muchos de los que están aquí se enteraron de una noticia que yo llevo siguiéndola con especial atención. Ya sabes que a mí todo lo que tenga que ver con monjas es una cosa que me interesa. Y con Ocupa. Llámame raro. En este caso es algo parecido. Fíjate, aquí se mezclan las monjas y los ocupas. De hecho, son monjas ocupas en la actualidad. No sé si lo conocéis, lo que estoy aquí presente es lo que sucedió con las monjas de Belorado. Belorado es un pueblo de Burgos en el que hay un convento de clarisas. Tú, por cierto, te llevas muy bien con las clarisas de Almería, ¿no? Exactamente, claro. Tenemos que hablar algún yo día. me llevo bien con las puras. Con las claras, Vale, las clarisas. Bueno, las clarisas, pues unas monjas, 16 monjas clarisas que iban en el convento este de Belorado, que ahora explicaré el motivo, pero lo curioso es que el 13 de mayo saltó una noticia que se convirtió en una cosa súper de actualidad, porque las monjas habían dicho que pasaban de la Iglesia Católica, que se piraban. ¿Y a dónde iban? No, se quedaban allí. Pues vale. O sea, se piraban de iglesia. Tampoco exactamente se piraban de iglesia. Más bien lo que decía es que estaban totalmente en desacuerdo con el camino que estaba cogiendo, nunca mejor dicho, sobre el camino que estaba cogiendo la iglesia. Resulta que detrás de ellas, supongo que los que estén por aquí igual lo vieron en su momento en las noticias, había un tipo especialmente maravilloso que se llama Pablo de Rojas Sánchez Franco, que es un tipo que cura, pero es un cura excomulgado, que fue proclamado obispo, a su vez, por un pseudo-obispo de la iglesia del Palmar de Troya. Ah, del Palmar, que me interesa. Bien, esa iglesia del Palmar de Troya es una iglesia... Todo esto tiene que ver con un movimiento que es importante entenderlo, que es lo que se conoce como los preconciliares, que son una rama de la Iglesia Católica que reniegan de todo lo que ha pasado en la iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Es decir, reniegan de todos los papas, no reconocen a todos estos papas como auténticos ni como legítimos. Y este tipo, igual que todo el Palmar de Troya, son de ese rollo, ¿no? Y estas monjas, apoyadas por este tipo, reniegan de todos estos papas también. O sea, se han enfrentado abiertamente al Vaticano. La movida que está detrás, lo interesante de esto es que, como siempre, tú dirás, bueno, esto es una cuestión ideológica, las monjas pues tienen derecho a defender su idea. Pues no. Detrás de esto lo que hay es pasta. Porque resulta, y aquí es donde la cosa se pone brillante, las monjas estas eran muy famosas, ahora son más incluso, porque tenían un auténtico emporio de pastelillos, de cosas de estas que hacen las monjas. Sabía que ibas Pero a un decir auténtico emporio, que además salían en televisión y todo, que eran la leche, estas 16 monjas solo, ¿eh? Y querían expandir el negocio. Y, fíjate, intentaron comprar otro convento que está en Derio, muy cerca de Vitoria, por 1.600.000 pavos. Mira. Por lo tanto, los pastelillos, fíjate si dan pasta. Pero bueno, lo intentaron comprar. Pero eso fue en el 2022. Pero algo pasó que de pronto su fuente de financiación, que nunca se sabía muy bien cuál es, dejó de inyectar dinero. Pagaron solamente una cuota de 100.000 pavos y dejaron de pagar. Y a partir de ahí comenzó el conflicto con el Vaticano. O sea, realmente el conflicto que hay aquí es un conflicto de pasta. La historia Como está, todo. Claro, la historia está en que esto cuando estalló porque entró en acción el personaje este que te digo, el monja este, el obispo este falso del Palmar de Troya, que tiene una secta que se llama la Sexta Pía Unión de San Pablo, y ese tío eligió a un portavoz, que esto es donde aquí la cosa se pone maravillosísima, que es un tal José Carecero, que es un falso sacerdote. Toda esta gente son falsos sacerdotes, o sea, increíble en la que se han metido estas monjas. Un falso sacerdote. Sí, porque se ordenan ellos mismos, ¿no? Claro, o sea, pues si te ordenan a ti. De hecho, yo conozco también a un exorcista, que no voy a decir su nombre, que ha publicado varios libros, famosete aquí en el mundo del misterio, que también se ordena a sí mismo como obispo. Bueno, para que te ordene otro, pues te ordenas tú. Claro, pues además da igual de legítimo realmente. Pero bueno, total, el José Cerecero este es mucho más interesante porque resulta que ahora es cura y que se convirtió en el portavoz de las monjas, pero que el tipo fue campeón de España de hacer cócteles. Antes de eso, porque fue camarero. O sea, un personaje realmente fascinante. O sea, como se han terminado siendo, y aquí la noticia donde se pone triste, han terminado siendo excomulgadas. Y como están excomulgadas y están fuera de la iglesia, tienen que irse del convento. Pero no se van. Y están haciéndose fuertes allí, ¿no? Y ahora mismo pues, hay una polémica, pero claro, ¿cómo echas de allí a las monjas, no? Porque claro, algunas son medio jóvenes, pero hay 6, especialmente que tienen más de 80 años, que
que está la cosa fastidiada. Pero yo me pregunto, ¿qué ha pasado con los pasteles? No, los pasteles ellos siguen haciendo eso. Es que aquí en Almería, por ejemplo, te lo digo a ti que próximamente te vas a casa, que para que no le lluevan el día de la boda, sí, las chicas, las novias, van al convento de las Claras y le ofrecen huevos, una docena de huevos a las monjas para que ellas hagan pasteles y a cambio ellas interceden con el cielo para que no les llueva. Perfecto. Ya lo pues sabes, el apúntate. día de mi boda en 2082 iré allí a que no llueva, aunque en Almería no suele llover, ¿no? Algo de eso he escuchado. No suele llover. No, claro. Pero esas son de clausura. Sí. Vale, estos también son de clausura. Hasta este momento. Hasta porque que han salido. En este momento ya sale en la televisión, entraba y todo allí, salía un disparate todo esto. Son como si yo estaré atento. Ahora mismo han pasado toda esta gente del Opus Dei también está implicado y de estos del programa de Troya. Y ahora mismo el que está al cargo de ellas es otro falso cura argentino que es un tipo escandaloso, súper escandaloso. En Argentina, de hecho, Hablará poco, ¿no? Sí, Sergio Casas se llama. Y nada, yo prometo seguir informando de cómo funciona esto. Yo espero que entre la fuerza de seguridad y la echen de allí, ¿no? Al fin y al cabo, eso es propiedad de la Iglesia Católica. Siempre conciliador, nunca sí. No sé, ¿qué hacemos si no? Están ocupando un... Para mí las monjitas... Podemos llamarlo de desocupa, por ejemplo. Sí. Que fuesen para allá. A mí las monjitas me causan ternura, no sé. Bueno, a mí me tanta ternura como temor, no sé. Temor no. Ternura, no sé. Yo conozco gente que cuando una monja escupe, ¿eh? No. ¿Pero por qué? No sé. Eso lo he escuchado yo, ¿eh? Hay gente que escupe o que se presiona. ¿Ves? Haz caso. Pero no es que escupa frecuentemente. No lo escupe a ella, joder, escupe cerca como que es símbolo de más rollo. Como gente que se presigna cuando pasa un coche fúnebre, por ejemplo, porque le da más... yo me presino cuando pasa un coche fúnebre. ¿Ves? Pero es que yo estoy en un colegio de curas. ¿Ah, sí? Sí, lo conté una vez en el podcast, pero no me Yo presté. es que no escucho nuestros podcasts. Sí. Eso explica muchas cosas, madre. ¿Qué te puedo decir? Mi madre no lo eligió, me mandaron allí. Pero bueno, como ya habéis visto, aquí es abierto, pueden opinar. No sé si a alguien le ha quedado duda del tema de las monjas. A mí me han quedado varias, pero estoy expectante a que sigas informando. Puedes contar, pero puedes es que preguntar. yo pensaba que íbamos a hablar de las películas de Navidad. Sí, yo también pensando... Te engañamos en todos los podcasts, siempre caes. No hay manera. No hay manera. ¿Has visto que no vale de nada hacer... Podemos hablar de guión, las películas de Navidad. ¿Ya has empezado a ver películas de Navidad? Yo ya he empezado, ya me he visto varias. ¿Qué has Pero visto? yo creo que aquí deberíamos preguntar a la gente que participe, ¿quién de aquí ha visto ya películas de Navidad? Que levante la mano, por favor. Pero alto, sin vergüenza. Jorge ha visto 4, que está haciendo con los dedos así. Hombre, es que las Es que películas hay una de masa Navidad... crítica preocupante Sí. de gente que a mediados de noviembre ya ha visto películas de Navidad. Son muy bonitas las A ver, películas si el navideñas. Sí, no, Mercadona ya bien, tiene pero en los- diciembre... Si el Mercadona ya tiene los mantecaos, ¿por qué yo no puedo ver películas de Navidad? A ver, Pienso yo. Además, algunas las deberíamos comentar aquí en el podcast porque tienen misterios bastante buenos, ¿eh? Como por ejemplo... La última que me vi ayer, El Príncipe Deshelado, creo que se llamaba. Y es un muñeco de nieve que le pones una bufanda y se convierte en el hombre perfecto. ¿Has visto que sí? Y dice, se convierte en el hombre perfecto, pero aquí es la magia. Se convierte en el hombre perfecto. ¿Pero tiene sentimiento y todo eso? Tiene sentimientos y se enamora. No es muy frío en el tacto. Ah, exacto, es frío en el tacto y se puede derretir si le da el calor. Ah, vale. Madre Se mía. enamora mágicamente de la chica que le ha puesto la bufanda, que es genial. Pero es que yo me la paré y todo y me la tuve que seguir viendo. O sea, yo no me pude dormir. ¿Pero hasta porque que no la entendía? ¿Por qué? No, porque me encantaba la historia. Y luego, mágicamente, el chico en la televisión aprende a ser cocinero, a ser humanita, se convierte en el protagonista del pueblo, ayuda a todo el mundo. Y el sheriff, que intenta hacer méritos, lo detiene, lo mete en una celda, ahí el chico se empieza a descongelar, pero cuando se descongela sigue teniendo forma humana y luego la chica le da un beso y se convierte en ser humano y están enamorados, siguen felices para siempre y se van de vacaciones a Hawái. Lo digo por si la queréis ver. No, acabas de hacer una serie de spoilers que no veas. Entiendo que has contado el principio, ¿no? He de decir que yo estaba preocupada de qué iba a pasar en esa trama, pero Tampoco creo que sea una cosa que lleve un gran suspense, ¿no? Pero bueno, sí, yo la verdad que estaba muy preocupada por saber qué le iba a pasar a ese pobre hombre. ¿llegaron a tener sexo? Hubo besos. Se intuye. Las películas de Navidad son un poco tal. Ya. También podéis descubrir las películas de Navidad El Reino de Aldovia, que si no habéis estado es el principal. Yo esa la he visto algunas ¿Ves? veces. Yo la he visto este año por segunda vez ya. Y Aldovia es un sitio muy bonito para ver, os lo recomiendo. Además es un reino de Europa que hablan perfectamente inglés americano. También vi una de que eran dos iguales que se cambiaban. Sí, esa también la he visto. Que ya. hay como varias partes. Y Un caballero por Navidad. Un caballero por Navidad, Esa sí, también sí. está chula. Bueno, ¿Qué os digo yo? No, pues ya está, yo mantenerme informado de cómo van. Sí. Yo te prometo que... Pero de verdad hay tantas películas de Tú Navidad. las Yo es que una monjas, cosa. manténme informado, pero yo te voy a mantener informado de las películas. Pero hay una de Navidad. densidad tan importante de películas de Navidad. Claro, cada métete- año, métete. nuevas. Cada año hay.
¿Nueva o variantes de las La de...? del deshielo es nueva, que sí. Esa el año pasado no estaba. Pero la de Aldovia, esa lleva ya por lo menos 2 años. Pero es que todos los años me la vuelvo a ver. Ah, pues lo siento mucho. No, te la recomiendo. Ve un día, ya me dices. Bueno, depende. Tendría que reconstiparme o algo. Eres el Grinch. Un poco. Más que el Grinch, más bien Mr. Scrooge, el de Cuento de Navidad. Más que el Grinch. Pero ¿No sí. tiene una película navideña favorita? Sí. ¿Cuál? El Día de la Bestia. No, pues fuera de coña. A mí me gustan luego las películas navideñas, pero buenas. Por ejemplo, ¿Qué bello es vivir? Una película bonita navideña. Parece navideña, bueno, sí. Sí, es navideña, es una película bonita con valores y tal, pero no de hombres de nieve que se convierten en humanos de pronto y tienen sexo y se descongelan. Que no sabemos si tienen sexo. Tú es que eres muy cinéfilo. Una película navideña que no sea en blanco y negro ni de los últimos 15 años. No sé, habría que, tengo que pensarlo. Navideña de los últimos 15 años. Déjame lo pienso y te digo. Pero que yo diría el 39, esa no vale. O sea, tiene que ser de los últimos 15 años. No sabría decirte, la verdad. Bueno, Harry Potter. Ah, está muy bien. A mí me gustan mucho las que... Hay una de Mel Gibson también, ¿no? Que es Esa está bien. Esa está bien, que es un Papá Noel chungo. ¿Sabes cuál está muy bien? Bad Santa. Sí. Que es esta. Esa también, esa hace tiempo. Muy graciosa. También está bien. Está bien porque al final también acaba siendo una película navideña, un poco especial, con un niño raro que sale. Pero está bien, está bien. Mi película navideña favorita, Los Gremlins. Es una película navideña. La jungla de cristal en un momento dado también es una película navideña. Es verdad. Tiene sentido. No, claro. Pues mira, los Gremlins yo nunca la he visto. ¿Cómo no vas a ver Los no? Gremlins? Te lo juro. Está expulsada de este Me dan podcast. miedo esas cosas, te lo digo. Si son muñecos adorables. Eso es porque estuviste en un colegio de curas. Sí, la verdad es que sí. Todo tiene sentido. Pues los Gremlins mola mucho. Y es de muy navideña. Hay una serie de los Gremlins. ¿Sí? Sí, una serie de dibujos animados. Yo ya pasé la edad de los dibujos. Eso, tío, tú nunca has sido muy de dibujos animados, ¿no? No. Tampoco. Ahí lo dejamos. Bueno, que... Bueno, como lleváis guión, ¿con qué el seguimos? El guión se ha roto hace ya un buen rato. Nada, pues Te tocaba seguir a ti. te tocaba seguir ¿Qué iba a yo a ti. decir? Ibas a invitar al entrevistado. Vale. No iba a entrevistar, te digo yo el guión. Tenemos un entrevistado que está aquí, Jorge Barroso, está ya aquí entre nosotros. Pero antes de eso, tú con tu sapiencia, sobre todo porque tú eres realmente el acicate de esta historia, deberías comentar un poco el germen del libro de Jorge Barroso, que es el sobre el que vamos a hablar. ¿Por qué? ¿Dónde nace ese libro? Que es una investigación tuya y que además él en su libro reconoce que es tu culpa todo lo que él ha hecho. Las 500 páginas que se ha cargado Medio Amazonas es culpa tuya. Bueno, espero no ser el culpable de ese libro tan bueno. Me preguntáis por el hombre del saco. Ahí estamos. ¿Alguno de aquí es de Gádor o de cerca? No. ¿Ni de Rioja? ¿Alguno le han asustado con lo de que viene el hombre del saco? Sí. Levantan muchas manos, ¿eh? ¿A ti te asustaban con eso? No. No. Bueno, pues el hombre del saco almeriense, porque ahora que hablaremos con Jorge nos contará de dónde viene todo esto, el hombre del saco almeriense es una historia real ocurrida en Gádor en 1910, en junio de 1910, donde a un niño de 7 años, ahora me corrige Jorge, que yo la historia no la tengo muy fresca, un niño de 7 años, Bernardo González, ¿no? Se lo llevaron en un saco, de ahí lo del hombre del saco, y le hicieron todo tipo de atrocidades porque se pensaban, había en esa época una creencia de que con las mantecas y las grasas de la barriga de un niño pues se curaban ciertas enfermedades, especialmente la tuberculosis. Había un señor en el pueblo, Francisco Ortega, el moruno, que estaba enfermo de tuberculosis y el curandero del pueblo, Francisco Leona, conocido como el Leona, pues le hizo creer, lógicamente a cambio de una suma de dinero, que se iba a curar con las mantecas de un niño pequeño. Es un crimen real que ocurrió, de hecho impactó mucho en la sociedad porque en España trascendió a nivel nacional y en España pues no se estaba acostumbrado a que hubiera hechos tan terribles e incluso tiempo después se examinó el cráneo del curandero, de Leona, los forenses de la época, para determinar si había algún tipo de malformación o algo en el cráneo que indicara un síntoma de maldad. Es un crimen muy conocido en la zona. De hecho, no sé si Jorge lo habrá podido investigar in situ, pero a mí me costó mucho que la gente te contara cosas, porque
Hay muchas personas que son descendientes en Gádor y en Rioja de los que realmente, de los protagonistas, tanto de la familia del niño como de los que fueron detenidos. Y hay tabú, o sea, no quieren hablar de esta historia, todavía, como digo, hay familiares vivos, incluso ni querían decirme dónde estaba ese cortijo de San Patricio, que fue el lugar donde le hicieron al niño todas esas cosas, hasta que terminaron troceándolo y matándolo, troceándolo y echándolo en un saco y tirándolo en un barranco. Lo más curioso de todo, sin entrar mucho en la historia, porque hay que escuchar a Jorge y hay que comprarse su libro, que el hombre del saco de Gádor, es decir, Julio Hernández, el tonto, que era conocido así en el pueblo, quedó libre. Todos los demás fueron juzgados y ajusticiados, aunque el curandero murió antes en la cárcel. Pues Julio Hernández, el tonto, el verdadero hombre del saco, quedó libre porque se pasó el juicio intentando, que de hecho creo que fue o el primer juicio conjurado de Almería o uno de los primeros. Se pasó el juicio haciéndose el tonto, nunca mejor dicho, y haciendo que los demás acusados cayeran en contradicciones, se acusaran unos a otros, y a la postre pues todos fueron culpados menos él. Él fue condenado a pasar el resto de su vida en un sanatorio mental en Níjar, y ahí se le pierde la pista. Incluso el propio rey de España, Alfonso XIII, mandó un indulto para ese pobre hombre porque, según contaron en el juicio, pues no estaba bien y lo habían engañado entre todos, que realmente nunca sabremos si fue así. Como tampoco sabremos, que es una de las cosas que a mí se me queda en el aire con este tema, y es que Julio Hernández el tonto, durante los interrogatorios del juicio, dio a entender que las mantecas no solo iban para el enfermo, sino que iban para alguien importante de Almería. Incluso le dijo al enfermo, a Francisco Ortega, que le dijo algo así como: dilo, confiésalo, confiesa para quién van. Eso en una de las sesiones del juicio. Así que siempre ha quedado esa duda de si había alguien detrás a quien de verdad fueron las mantecas del niño. Es que ahora, como ya verás cuando hablamos con Jorge, este esquema es el paradigma, o sea, este crimen es el paradigma perfecto de una serie de crímenes que Jorge analiza en el libro y que tienen mucho. Hay un factor importantísimo, que es eso último que tú has dicho: la creencia popular. Sí. De que detrás de estos crímenes siempre había gente... Sí, gente rica, gente poderosa, el cacique. Claro, que estaba dispuesta a pagar, ya sea por la manteca de los niños o por la sangre. Y eso quedó en la conciencia colectiva, ¿no? Como que pese a que se despillaba a los criminales, siempre quedaba ese pozo ahí final, ¿no? Que eso es realmente interesante y tiene que ver pues como las creencias populares, al fin y al cabo, ¿no? Y también con la incultura popular. Claro. Bueno, si quieres, llamamos a Jorge, ¿no? Venga. Ya que está aquí. Dale. Ya que ha venido. Jorge, vente. ¿Le aplaudimos a Jorge? Muy buenas. No grites, te escuchamos. Claro, tiene micro él. Ah, tiene micro, qué profesionales. Qué potencia. Hay que decir, todo hay que decir que este podcast ha tirado la casa por la ventana gracias a la gente de 100 Enfoques, que están aquí, esta productora almeriense que está haciendo cosas de mucho valor, y a quien les agradezco que estén aquí con nosotros, dándole más luz a este podcast, más allá de la luz que irradian Madeleine y Óscar. Qué bonito. Qué bonito te ha quedado eso. Qué bonito te ha quedado. Luego dices que me meto contigo. No, es verdad que eso te ha quedado súper bonito, súper bonito. Bueno, para poner un poco de oscuridad, llega Jorge. Bueno, ¿qué digo? Joder. No, empieza que te van a presentar, que no sé, la gente no sabe quién eres. En un guión que habíamos preparado, me he estudiado tu vida para poder eso pasa por preparar guión. Para poder contársela a toda esta gente que está hoy aquí y que a lo mejor no te conocen, también como te conocen ellos, y yo pues que quiero conocerte también. Entonces resulta que, según he estudiado y según me han chivado, Jorge Barroso, que es la persona que tenemos aquí, es de Bilbao, aunque desde muy niño vino a Almería y ha acabado afincado en Carboneras. Y de las Vascongadas, como dicen algunos, se trajo su amor por el cine, la televisión, el guión y la historia. Y además de ser presidente de la Asociación Sensaciones de Carboneras, también es director y profesor en la Escuela de Cine. Ya nos podrías dar unas clases de cámara y demás. Y además ha escrito 2 ensayos con nuestro sello Guante Blanco. Uno de ellos es El sueño oriental de Napoleón, que fue en 2020, y el libro que nos trae aquí, el que nos han hecho un poco de spoiler, Alberto y Óscar, que es Cuando los monstruos se hacen realidad. Yo te digo una cosa, yo soy miedosa, ¿eh? Vamos a tener cuidado con esto, pero sí que me gustaría preguntarte
Ya nos han destripado ellos un poco nunca mejor dicho. En qué te basaste exactamente para hacerlo, pero aparte de este monstruo de Gados, ¿qué monstruos se han hecho realidad y de qué monstruos nos tenemos que salvaguardar que sean reales? A ver, en el libro cuento cerca de una treintena de casos, más allá del caso del crimen de Gádor, como bien ha explicado Alberto, y que un caso que yo conocí gracias a él, a su primer trabajo literario. He inspirado a alguien en mi vida, ¿está bien? Sí, tengo que decir que sí, es cierto. Yo conocí ese caso gracias a Alberto. Luego, con el tiempo, a mí me llamaron para hacer un congreso fue después justo cuando iba a salir la pandemia, me llamaron para un congreso de criminología en Motril para que hablase precisamente sobre ese caso, el crimen de Gádor. Más allá de lo que yo conocía de Alberto, intenté indagar un poco más. Indagando, me di cuenta de que existían muchos crímenes o casos, sobre todo casos no resueltos, que eran muy similares al caso del crimen de Gádor. Durante gran parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, existía un tremendo rumor sobre casos de sacamantecas, bebedores de sangre. Cada vez que desaparecía un niño o alguien, se creía que con esa sangre y esas mantecas o esa grasa se curaban, sobre todo, como bien ha dicho Alberto, enfermos de tuberculosis. Eso generó una tremenda psicosis, ¿no? Yo, repasando muchas notas de prensa de aquella época, hubo una tremenda psicosis sobre esos sacamantecas o esos bebedores de sangre. Incluso en el libro, Oscar, como me ha corregido, sabe, se perseguían a muchísima gente que no pertenecía a esa comunidad pensando que eran hombres del saco o que eran sacamantecas o bebedores de sangre. Como he dicho, había una tremenda psicosis. Yo empecé a darme cuenta de que existían, como he dicho, muchísimos casos muy parecidos, que eran esos monstruos. Luego te das cuenta de que todos esos monstruos, esos bebedores de sangre, esos sacamantecas, esa figura del hombre del saco, que, como bien ha dicho Alberto, el crimen de Gádor se hizo realidad. Existió ese hombre del saco. Otra cosa es quién fue en ese crimen el verdadero hombre del saco, porque si bien Julio el Tonto, y en todos los pueblos siempre hay un tonto, ahora están en el Congreso. Ahora están en Twitter, ahora están en Twitter, en el Congreso. Julio el Tonto fue el que llevaba el saco al niño, pero iba instigado, además, por Leona. Además, en el caso, Julio declaró luego en varios careos y en las declaraciones a la Guardia Civil que él quería dejar el saco, que ni siquiera sabía a dónde se dirigía, hasta que se dio cuenta que se dirigía al cortijo de su madre, donde estaban ellos. Y Leona siempre le instigaba que tires y no le pegaba a él. ¿Quién era el hombre del saco? ¿Era Leona? ¿Era Julio? ¿Era Agustina, la otra curandera también responsable? ¿O era un poco...? O eran todos, ¿no? Eran yo creo que en el fondo era como Fuentovejuna, eran un poco todos. Pero yo creo que al final el que lo era realmente no el brazo ejecutor, sino, ¿cómo se llamaba el tuberculoso? Moruno, Francisco Ortega Moruno, porque además hay una frase que tú recoges muy bien en el libro, y tú también lo recoges también en tu libro, sí, que es, ¿cómo era lo que decía de Dios? Mi vida es antes que Dios. Eso, qué bonito eso, me voy a tatuar, eso, mi vida es antes que Dios. No te cabe. Ya, bueno, algún sitio me queda por ahí. Sí. Pero Jorge, a ver, hay una cosa importante de esto de Gádor, porque como tú bien has dicho, en el caso este concreto de Gádor, algo de lo que se venía hablando siglos se hizo realidad, ¿no? Luego, si queréis, podemos hablar, porque a mí hay una parte que me interesa mucho de tu investigación, es la relación que hay entre esto y los cuentos populares. Eso es muy curioso, además yo creo que a muchos de los que están aquí no les va a interesar este tema. Pero a mí me interesa otro tema también muy, muy guay, y es que hubo algunos criminales que, conscientes de la dimensión popular que tenía de toda esta historia, de todos estos mitos de los sacamantecas, de los hombres del saco, del coco también y demás, lo utilizaron de algún modo para hacerse pasar por locos en sus procesos judiciales. Por ejemplo, el famoso hombre lobo gallego, el Roma Santa, o incluso el Juan Díaz de Garayo, que era el sacamantecas de Vitoria, mal llamado sacamantecas de Vitoria porque no le sacó las mantecas tampoco a nadie. Es decir, hasta tal punto llegaba la creencia popular y el terror popular en torno a estos personajes
de ficción, entre comillas, que algunos criminales reales lo instrumentalizaron, lo hicieron, o sea, reconocieron que eran eso para que los tomasen por locos, ¿verdad? Sí, además hay una cosa que no sé si lo sabéis, pero el nacimiento de la criminología como tal tiene un personaje fundamental que se llama Cesare Lombroso, sí, que a grandes rasgos venía a decir que si eras feo tenías más posibilidades de ser un criminal, o si vestías mal, o si llevabas tatuajes, o... Bueno. Eres un criminal. Sí, pues tú tampoco andas fino. Sí, también. Bueno, pero yo soy guapo. Ir a un hotel. Claro, es decir, existía una creencia que posteriormente, obviamente, eso después ya fue totalmente desautorizada, que se perseguía un poco el concepto de si estaba una persona loca cuando mataba o no, dependiendo también de su condición física. Por eso, de hecho, hay un trabajo en El crimen de Gádor, el trabajo ese de Sebastián Vázquez, creo que se llamaba, que se publicó por Estudios Almerienses, sí, en 1911, que ya se hablaba de... Un estudio antropológico. Un estudio, sí, antropológico sobre ese caso que incluso te detalla todo. Cuánto le miden los dedos a cada uno, la mandíbula, todo exactamente, porque... Sí, se da por hecho que hay una conexión entre lo físico y lo neurológico, sí, ¿no? Así. Y es curioso lo que tú dices. Se intentaba ver si alguien estaba loco o no. Roma Santa, que ha pasado a la historia por ser un hombre lobo, porque él decía que era un hombre lobo y así venía atestiguado en los informes. Pero de hombre lobo nada. O sea, eso fue una artimaña para intentar a ver si lo podían exculpar. Es más, curiosamente, Roma Santa, una vez que lo pillaron, que dijo que él se convertía en hombre lobo por una maldición que le había hecho a su madre, casualmente esa maldición desapareció justo cuando lo pillaron, casualmente. Juan Díaz de Garay también fue estudiado a ver si estaba loco o no. El caso de Julio, el tonto, hubo unos tremendos debates en el juicio, bueno, los juicios, sobre si realmente estaba loco, si no estaba loco, que eso le valió un poco también para que fuese exonerado, para que tuviese el indulto de... De hecho, eso es un tema que no hemos hablado una vez aquí en el podcast con Alberto y con Madeleine. El tema de... Porque nosotros que somos así gente de paz y gente sanota, no hay nada más que vernos, que nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con los psico-killers, los psicópatas, la ficción, ya saben, series y demás, ¿no? De hecho, Alberto incluso ha escrito novelas de novela negra que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Hemos hablado en más de una ocasión hasta qué punto los psicópatas puros, son enfermos mentales o no, o sea, tienen una enfermedad mental o no, porque si tienen una enfermedad mental, igual no tienen del todo la culpa de lo que hacen. Y me refiero, por ejemplo, a un esquizofrénico, una persona que tenga un sentido desvirtuado de la realidad, se puede librar en un juicio como se libró el tonto este de Gádor, precisamente por eso, porque no sabía diferenciar entre el bien y el mal, no era responsable porque tenía una enfermedad previa. Pero un psicópata, por ejemplo, como esto que estamos comentando, ¿hasta qué punto es un enfermo o no? ¿Es biológico eso? ¿Hay un factor sociocultural? Un melón que nos vamos a abrir, por supuesto, que nos daría aquí para hablar horas, pero es interesante y tiene mucho también que ver con lo que comenta en tu libro. A mí me gusta mucho la teoría que dijo Óscar en un programa, y es que de cada 10 personas, ¿cuántos son psicópatas? No digo somos, son. Un 25%. Un 25%. Entonces sí, bueno, aquí... Eso lo dice Vicente Garrido, ¿no? O sea, yo me hago eco de lo que dice Vicente Garrido, que es un criminalista. Pues por esa regla aquí, entre el público, no, en esta mesa. De hecho, en el programa, que es lo que la cuenta que hicimos, Alberto, ¿recuerdas la cuenta que hicimos? Si contamos con la gente que trabaja en Círculo Rojo. 20 y un 25%... De hecho, identificamos a claro, 6, hay 5 de la editorial que son psicópatas. Había una que teníamos duda, pero... Claro, estamos tú y yo y 3 más. Pero sí, así es. A ver, cuando hablamos de psicópatas no nos referimos a psicópatas sino en serie, sino a personas que son sociópatas, que no tienen remordimientos, que son narcisistas y tan egoístas que hacen lo que sea para saciar sus pulsiones. No nos referimos exactamente a eso, ¿no? Asesinos. Pero... También hablo de... Es un caso, no ha ocurrido aquí, el vampiro de Düsseldorf, que también, un tremendo asesino en serie, tenía como una enfermedad a la cual necesitaba, le producía placer beber sangre. No me recuerdo exactamente cuántas personas mató, pero también se pidió su cerebro. De hecho, creo que el cráneo de este vampiro de Düsseldorf está en Estados Unidos, en un museo,
También está el prepucio, no, el pene de Napoleón. El pene de Napoleón también está por allí. Esto más que nada porque Jorge también tiene un libro sobre Napoleón, no porque me haya acordado yo aquí No sobre pene, sobre del Napoleón. pene de Napoleón, sino es verdad que el pene de Napoleón tiene un urólogo de Massachusetts, me parece. Porque eso lo puse porque me lo explicaste tú. Fascinante. ¿Y por qué sabes tú dónde están los penes de la gente? Hay cosas que uno debe mantener en secreto. Alberto. Me callo mis fuentes. ¿Tienes algún pene en tu casa? Por lo menos uno hay. Sí. Bueno, había una santa que le crecía el pene de Jesús. También, bueno, corramos un tupido velo. Y hay un santo prepucio, ¿no? Hay varios santos prepucios. ¿Ah, sí? Sí, yo sé que algún día hablamos de esto. Es que se ha puesto interesante el podcast, Madeleine. A ver, Puede que no haya guión. yo conforme se va acercando la Navidad, si queréis, hablamos un día de eso, de santo prepucio. ¿En qué momento Para el programa que viene, acuérdate. está basado? En el libro, hablando todo sobre los monstruos, Hablando de prepucios. hablando de prepucios, no, hablando de los monstruos, has hablado. Es cierto que tiene una cierta importancia en toda esa configuración de esos monstruos que se hicieron realidad en muchísimos personajes del folclore, de muchísimas culturas. Y hablando de la Navidad, tiene mucho que ver en el personaje del hombre del saco. No desmontes la Os va a joder las Navidades. Sí, os voy a joder la Navidad. Os va a joder las Navidades. Porque Luego tiene- soy yo por el mucho que lo Mr. intentéis, Scrooge. Tiene que ver Papá Noel. Papá Noel es un chungo. Papá Noel es un chungo. Bueno, a ver, yo es que soy más de los Reyes Magos. Estuve en un colegio de curas, no me permiten creer en Santa Claus. Pero yo era pragmático porque Papá Noel cuando te deja los regalos. Sí, es lo mejor, te lo deja El antes. 23 te lo deja cuando puedes disfrutarlo, Sí, como pero- niño. pero Si no lo deja dejan de los ser- reyes, tienes un guía. Pero dejas a un tío que se cuela en tu casa con un saco. Pero volviendo O sea, eso también hay que al tenerlo tema en cuenta. de los psicópatas y lo que estábamos hablando antes, cuando hablamos en la oficina del tema de los psicópatas, no sé si os acordáis, que justo a la semana de antes o así, salió un estudio que salió en las noticias de aquí nacionales, que en España antes no había, supuestamente, no habían leído todavía tu libro, Jorge, ahora ya lo desmentirán, no había psicópatas y sin embargo en los años 70 y 80 y 90 en Estados Unidos, de hecho todos hemos visto seguro series de Netflix de todos los psicópatas que había, seguro que hemos visto Crímenes Imperfectos, una de mis grandes fuentes en esto es Mentes Criminales, que están basados también en tal. Decían que en España no había psicópatas porque en esa época no teníamos estrés, estábamos ocupados en salir de una guerra civil, luego sobrevivir a la dictadura, entonces en ese momento la sociedad española no tenía el nivel de estrés para competir con el resto de la población como sí que tienen en países capitalistas como Estados Unidos. Claro, no sé hasta qué punto. Entonces, en base a esto se supone que un psicópata no nace, se hace con el tiempo. Entonces, no sé hasta qué punto le podemos buscar esto una relación con psicópatas de aquella época que al final... Y posteriores. Hay de hecho un libro nuestro que no recuerdo cómo se llama, pero que gira en torno, lo sé porque en San Jordi estuve hablando con la autora de un libro de Círculo Rojo, que no, insisto, no recuerdo cómo se llama, pero el libro va sobre el arropiero. No sé si conocéis el caso de otro asesino en serie español. Y esta señora, la que escribió el libro, ahora mientras hablé vosotros lo voy a buscar, ya que estamos mencionarla por lo menos, fue, ojo, fue enfermera en el psiquiátrico en el que estaba internado el arropiero. Y le entrevistó en varias ocasiones y el libro es un poco un resumen de las entrevistas que estuvo haciendo al personaje. Curioso. Creo que sé quién es la autora, no me acuerdo el nombre ahora, que también hizo un libro sobre el crimen de Gádor y Juan de Garayo. Ahí está, esa es, sí. Noemi Tarrés, Noemi... Puede ser, no sé, yo investigo. Bueno, Jorge. ¿Vosotros seguís? Sí. No enrolléis, que yo quiero que nos cuentes una cosa que me has contado a mí antes en privado, que es el tema de Caperucita Roja. ¿Qué ahí me has dejado? Sí, a ver, todos conocéis el cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? Os va a joder el cuento. Sí. ¿Sabéis realmente qué significa el cuento de Caperucita Roja? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe qué se está contando realmente en ese cuento? A ver, primero pongo en contexto. A lo largo de la historia, el término adolescencia nunca ha existido. El concepto de adolescente, de un niño adolescente, una niña adolescente, hasta mediados del siglo XIX hacia adelante, no existía el concepto. De hecho, la palabra adolescente, no existe hasta principios del siglo XX. Es decir, a lo largo de la historia, un niño con 13, 14 años iba perfectamente a la guerra, iba a luchar. En cambio, una niña, un niño no pasaba adolescencia, de niño pasaba adulto, iba a la guerra. Una niña, ¿cuándo pasaba de niña a mujer? Cuando tenía la regla, cuando podía ya procrear.
El cuento de Caperucita Roja es como una especie de viaje iniciático sobre lo que es el paso de una niña a lo que tiene que ser una mujer. Es decir, el cuento empieza, el cuento original, que está contado por Perrault, en el siglo XVII, proviene de una tradición anterior. Perrault lo cogió de una tradición oral, lo expuso en un cuento y a partir de ahí, hasta que conocemos ahora. La niña, Caperucita Roja, está en una casa con su madre y debe abandonar la casa. Eso simbólicamente es que la niña debe abandonar el entorno familiar, la protección del círculo familiar. La madre le coloca la caperuza roja, que significa la regla. La niña tiene la regla, debe abandonar su casa y debe adentrarse en un mundo desconocido para la niña. ¿Qué simboliza mejor en los cuentos algo oscuro, tenebroso, algo que tú desconoces? Un bosque. La niña se interna en un bosque. En el cuento original, por supuesto, no existe ni la figura del cazador ni nada de eso. Llega a la casa de la abuela. La abuela simboliza, y perdonar, pero la abuela lo que significa es lo decrépito, lo que debe ya. Llega la juventud, llega la niña que puede procrear y la persona de más edad, lo que es decrépito, debe dejar esto, debe dejar el mundo. En el cuento de Perrault, no sé si lo habéis leído alguna vez, pero el original te está contando con todo lujo de detalles cómo el lobo que está en la cama observando le pide que se vaya desnudando poco a poco para luego que se meta en la cama con el lobo para que se la coma. No sé si entendéis el concepto. Eso es lo que significa el cuento de Caperucita. Debes abandonar el hogar, ya puedes procrear y te tienes que ir a casa con un hombre que para lo que entonces... Pues no ha jodido el cuento. No jodido el cuento y me ha recordado, hace poco salió que en Colombia han abolido ya el matrimonio infantil, así que gracias a este cuento me ha alegrado un poquito más de esa noticia, la verdad. Pero sí, pero lo han puesto, creo que en Irán. Sí, en Irán ya está. En Irán han puesto ahora que se pueden casar no sé si con cualquier edad o con 7, 8 años, algo así. Jorge, no hemos dicho ni ha enseñado tu libro, que esta gente que nos está viendo querrá comprarlo a lo mejor o verlo. Vale, es cierto. Tenemos que enseñar un poquito de marketing aquí, Jorge. Yo enseño planos y... Bueno, ese es el libro. Que solo quieres vivir de tu imagen. Tengo que deciros que el título es gracias a Óscar. Buen título. Cuando la excepcionalidad, y es verdad que creo que se adapta perfectamente a lo que yo quería contar en el libro. El libro está dividido en 2 partes. La segunda parte son cerca de 30 casos. Como he dicho, están los más virales de la época, los más conocidos, más documentación tenemos, como es Roma Santa, Juan Díaz de Garayo, el crimen de Gádor. ¿Conocéis el caso de Enriqueta Martí, la vampiresa de Barcelona? La vampira de Barcelona. La mal llamada vampiresa de Barcelona, porque... Jamás, yo voy a desmentir, jamás mató a ningún niño, pero ha pasado a la posteridad como una de las mayores asesinas en serie de España, que mató a decenas o centenares de niños, y para nada eso es cierto. Sí secuestró a una niña en 1912, en febrero de 1912, la secuestró Teresa Guitart, pero a partir de ahí, tanto la prensa sensacionalista, que entonces estaba como deseosa de vender, porque sabía que vendía muchísimo. A partir de casos, por ejemplo, como Jack el Destripador, siguiendo el caso, por ejemplo, de Juan Díaz de Garayo, el crimen de Gádor, se dieron cuenta de que eso dejaba muchísimos beneficios a la prensa. Por un lado, esa prensa sensacionalista, y después, para que se compre el libro y lo lea, hubo un policía que se inventó pruebas falsas sobre ella y que estaba protegido también por una persona importante en esa época. Lo voy a decir. Estaba protegido por Millán Astray, padre. El fundador de la Legión, el padre del fundador de la Legión, protegió a un policía que hacía pruebas falsas, pero indagando sobre ese policía, investigué y resulta que también, antes de estar en Barcelona, los dos estuvieron en Madrid y también protegió a este policía que creó pruebas falsas contra otras personas. Se ha dicho de Enriqueta Martí que la mataron para silenciar, porque estaba intentando, ella mataba niños porque cogía su sangre, sus grasas, hacía ungüentos para dárselos a gente importante de Barcelona. Para nada eso es verdad, lo explico todo en el libro. Por supuesto hay muchos casos que son muy desconocidos para la gran mayoría de gente, pero son muy similares. Pero a mí me hacía yo le daba mucha más importancia a
¿Por qué? ¿De dónde surge la creencia de que la sangre tiene propiedades mágicas? Que viene desde la antigüedad y lo encontramos en muchos textos de historiadores romanos, los propios evangelios, que ya se habla de que la sangre tiene propiedades mágicas, o eso se creía. ¿De dónde surge la creencia de que las grasas, las mantecas, también tienen propiedades curativas? Y tenemos documentos médicos oficiales que hablan que se vendían en las boticas enjundia humana. Sí, yo he visto incluso, en el libro hay alguna imagen, hay fotos de tarros de boticas antiguas en las que sale esto, ¿no? Pero bueno, Jorge, ya un poco resumiendo, porque ya casi que nos quedamos sin tiempo. Qué agradable. ¿Qué? Qué agradable todo. Pero ya, bueno, un cuento de Navidad. Sí, claro. A ver, tu libro da para muchos temas y demás, pero hay un aspecto que sí me gustaría que hablase brevemente ya antes de irnos, y aprovechando que estamos llegando a esta Navidad, y es que todo esto que hemos hablado, todo esto, lo que hay detrás de toda esta investigación, es que hay un sector del ser humano, no sé si era el 25% que dice Vicente Garrido, pero que siempre ha habido gente chunga, siempre ha habido asesinos, hasta gente mala. Y en gran parte varones. No voy a entrar tampoco, no voy a abrir el melón del tema del género, porque sería un tema muy, muy preocupante, pero sea como sea, lo que sí es cierto, y eso es una de las partes más guay de tu libro, por lo menos para mí me lo pareció, es que a lo largo de la historia la transmisión de la precaución ante esos posibles seres se hacía mediante cuentos. Los cuentos infantiles, muchos de los cuentos infantiles, incluyen ese rollo. O sea, es decir, es una forma de enseñarle a los niños que tengan cuidado. Cuidado con el otro, cuidado con el extraño, cuidado con el... Porque también hay factores racistas, xenófobos, cuidado con el negro, cuidado con el gitano, cuidado con el francés, cuidado con el portugués, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Cuéntanos brevemente un poco sobre eso, que ya casi no acabamos el tiempo, pero estaría guay hablarlo. Sí, una vez que investigas sobre el origen real de esa figura del hombre del saco, del coco, la palabra del coco, ¿de dónde proviene la palabra del coco? Y te vas a los diccionarios de, ¿cómo era? Covarrubias, y ya te habla de que es un ser para asustar el negro, del reino de Etiopía, del negro. Si habéis leído el Lazarillo de Tormes, ¿habéis leído alguno? ¿Os acordáis que el niño va a entrar un hombre a la casa y, mamá, guárdate el coco? ¿Quién era el coco? El negro. El coco es el negro. El hombre del saco, en todos los momentos de la historia, en todos los folclores, es alguien que viene de fuera, alguien que irrumpe en la sociedad, que no tiene, digamos, los valores, que no pertenece a esa comunidad. Entonces, el hombre del saco siempre ha sido el judío, por un lado, por una cosa de unos grandes bulos, que son los riberos de sangre. Por otro lado están los gitanos, todo lo que no se amolda, digamos, a una normativa común, ¿no? Común. Las mujeres llamadas brujas, porque en la Edad Media, en la Edad Moderna, la mujer que vivía fuera de la sociedad o que no se adaptaba y que no se casaba, que tenía mujeres sin estar casado, era una bruja. Y se crearon bulos. El Maleficus Maleficarum habla de que las brujas también mataban a niños para hacerle ungüentos, totalmente falso. Pero siempre se ha creado bulos, siempre se ha creado mentiras sobre ese grupo de personas que no pertenecían a la comunidad. Y cómo mejor que meterle miedo a los niños que cuidado que viene el hombre del saco, cuidado que viene el coco te llevará, pero eso es alguien que está como fuera de tu entorno. Sí, a mí me recuerda, por ejemplo, esto, y eso hablando a la distancia, y Alberto, ya creo que sí, nos quedamos sin tiempo, hay que ir despidiendo. Que os enrolláis mucho. Pero me recuerda también a esos bulos, no sé si os suena, un tipo que dijo algo de que los inmigrantes se comían a los perros y a los gatos, por ahí, no sé si te suena, ¿verdad? Sí. No sé, eso es un bulo de internet. Es un bulo de internet, ¿no? Seguramente. Han dicho eso de los chinos. Los chinos. De toda la vida lo han dicho. Oye, hubo una época, ya fuera de bromas, que has dicho lo de los chinos, que cuando llegaron los chinos y empezaron a cargarse las tiendas de 20 duros, que decían que le habían secuestrado, que habían visto a fulanica que había ido al chino y ni... Claro, las tiendas de 20 duros, Alberto, eso ha sonado... Fue una campaña de desprestigio a los chinos. Pero tú sabes lo abuelo que ha sonado lo de tienda de 20 duros. Sí, sí. De verdad, tú no eres consciente de que cómo pasan los años. El todo a 100. Y luego está también el mito, no sé si ya nos estamos yendo totalmente de tema, pero bueno... Como debe ser, como debe ser. El mito de que la verdad es que yo nunca me he molestado en comprobarlo. Espero que vosotros tampoco, ¿no? El hecho de que es verdad que no hay ningún chino enterrado en ningún cementerio. Eso me lo dijo a mí mi madre. No, ¿alguien lo ha comprobado aquí? ¿Alguien? ¿Sí?
¿Habéis comprobado que hay chinos enterrados en cementerios? Eso me lo dijo a mí mi madre justificándome que se comían entre ellos y que se comían para que no fuera el chino a comer. Y me dijo, Madeleine, ¿tú alguna vez has visto un chino en el cementerio? Digo, a ver, mamá, yo no Pues voy al cementerio. es un tipo de cuento de lo que estamos hablando. Su madre decía que los chinos se comían entre ellos para que ella no fuese a comer al chino. El miedo lo le extraña. estaba advirtiendo. Fíjate, así. Pero es curioso. Así nacen las pero leyendas. es curioso porque todo ese tipo de leyendas de personajes que cuando no tienes un personaje real, te lo inventas, pero tiene que ver con todo eso, está demostrado que en la mayoría de casos que hay, sobre todo abusos infantiles y casos, no es tanto el de fuera, sino está siempre relacionado con el entorno más cercano. Claro. Pero hay que meter miedo, hay como una constante de la historia, hay una constante de meter miedo siempre a lo que viene de fuera. De hecho, por ejemplo, también menciono los hombres lobo. Yo tampoco lo veo bien. O sea, yo creo que hoy en día sí es distinto, pero yo creo que en ese momento tiene una función social, ¿no? Y la tiene. Que los niños saliesen al bosque porque no solamente podía haber algún psicópata, algún degenerado, pero también había lobos y había animales chulos. Abre el debate también que tuvimos cuando estuvimos en Padules, sí. Un saludo a los amigos de Padules. Padules, gente maravillosa, que si a los niños... Los cuentos ya de hoy en día, que no son, por ejemplo, de Perrault o de los hermanos Grimm, que están a día de hoy, los de Disney, que están totalmente dulcificados, si a los niños hay que meterle miedo o no, que hay que educarlos sobre el amor, pero sí, pero los niños, los niños no son tontos, y también hay que decirles que hay gente mala, porque es que hay gente mala de verdad, que hay monstruos reales. Un 25%, sí. De hecho. Lo que queda claro es que los hombres del saco siguen existiendo. Sí, quizá no se llevan a los niños en saco, pero sí en maleteros del coche. Claro. Y que tú con tu libro lo ilustras muy bien todo esto y todos los casos reales que han ocurrido en España. Así que le damos un aplauso a Jorge, ¿verdad? Gracias. Y nosotros tenemos que despedir este programa de hoy, este primer programa que grabamos en vídeo. No sé si a Irene Montero le habrá hecho mucha gracia lo que has contado de las mujeres y todo eso. Que habéis visto, Rejón, sí. Habéis visto que la han hecho colaboradora del programa de Risto. Yo no quería sacar el nombre de Rejón a la palestra. Yo tampoco. Bueno. ¿A quién ha hecho colaboradora de Risto? A Irene Montero. La ha hecho tertuliana del programa y lo primero que ha dicho al llegar, cuando la ha presentado Risto, a todas, a todos y a todes. Qué bonito. Y le ha dicho a Risto que hay que decirlo, que aunque la RAE no lo recoja, que si todos hacemos fuerza, lo recogerá. Yo estoy de acuerdo, deberíamos imponerlo aquí en la editorial. Y pues, aquí en el podcast. Nos despedimos a todos, todas y todas. Venga, muchas gracias. Hasta el próximo programa, que es ya mismo. Gracias. Los inquilinos de Baker Street. Un podcast de Círculo Rojo.